Así que, puestos de pie, le voy a invitar que vayamos a, a la carta que escribió el apóstol enviado a los gentiles que estaban en Roma. Capítulo 1, versículo 14. Romanos, capítulo 1, versículo 14. Amén. Bien, dice así la palabra del Señor: a griegos y a bárbaros, a sabios y a no sabios, soy deudor. Padre amado que estás en el cielo, estamos una vez más delante de tu presencia, Señor, dándote gracias, Padre, porque la deuda que nosotros tuvimos en algún tiempo, tú ya la has pagado. Te conocemos en la medida, Dios, que tú nos dejas conocerte, y a veces en las limitaciones que nosotros ponemos a nosotros mismos, pero tenemos una cuenta pendiente, Dios, y no seremos felices y no seremos completos, Padre amado, hasta que esta deuda esté pagada. Pero necesitamos de ti, necesitamos de tus recursos, Padre amado, porque solamente a través de ti puedes mover en nuestro ser la misericordia que a ti un día te movió al ver nuestra incapacidad. Así que, Dios, yo sé que tú eres hablando en esta tarde a tu pueblo que tiene hambre y sed de justicia, y en su nombre, oh Dios, te pido que tú seas dirigiendo a este recurso a fin de que tu voluntad perfecta, Padre amado, sea cumplida en el pueblo que te escucha. En nombre de Jesús te lo pido y por su nombre te doy gracias. Amén, amén, amén. Puede tomar su asiento en esta noche. Cuando usted encuentra, tal vez hablando a las mujeres, una zapatería hermosa donde encuentra los zapatos que siempre soñó y aunque estén carísimos se los compra, y después llega aquí al templo y todos le dicen: wow, qué zapatos tan bonitos, ¿dónde te los compraste? Y a lo mejor usted dice: ay, no, no le voy a decir por qué, me los va a copiar y luego vamos a andar aquí dos con los mismos zapatos. O a lo mejor mi hijo cayó en alguna cuestión de, no sé, drogadicción, y encuentro algún centro de rehabilitación que es bueno, y bueno, la gente se acerca y me dice: oye, veo un gran cambio en tu hijo. Y yo le digo: sí, pues fíjate que en tal lado hubo excelentes recursos que, bueno, contribuyeron, ¿no?, a que se diera esta restauración. Hermano, a lo que me refiero es que cuando obtenemos algún beneficio, podemos compartirlo o no lo compartimos. Y en este mensaje la proposición es la siguiente: el evangelio que escribe Pablo en esta carta tiene como propósito ser el poder que el hombre necesita para ser salvo, poder que usted y yo ya experimentamos, pero su cumplimiento se llevará a cabo usando a hombres que han experimentado este poder, de tal forma que son llevados a compartir por amor el grandioso beneficio experimentado en sus vidas a otros, a causa del juicio del cual el hombre no puede escapar por su condición original. Y este libro de Romanos se divide en dos partes. La primera nosotros la encontramos del capítulo 11 del capítulo 1 al capítulo 11 como una cuestión teórica, teológica.
es la carta por excelencia que nos habla de grandes verdades de Dios para con el hombre. Podemos llamar una carta de juicio, sí, pero también una carta de misericordia. Y a partir del capítulo 12 en adelante viene una cuestión teológica práctica. Un poco hablando de Romanos, como lo mencionaba, es una exposición del contenido del Evangelio, escrita por el enviado, por el mensajero, por el apóstol Pablo, quien fue comisionado para ir a los gentiles, no que los gentiles fueran a él, por la necesidad de que tenían del conocimiento de Dios. Probablemente fue escrito durante su tercer viaje misionero entre 56 o 57 después de Cristo. Y lo interesante cuando leemos algo de esta historia es que él nunca estuvo en este lugar, tuvo la intención de ir. La iglesia o congregación romana no fue fundada por él ni por Pedro. Y es posible que se haya dado esta escritura desde Corinto. Un título o probable resumen del libro podría ser El poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Pero lo que quiero tocar en esta noche es precisamente la segunda parte de esta carta, que la encontramos en el capítulo 12. Bien, comienza así. Así que, ¿por qué escojo esta parte? Pues porque finalmente todo el antecedente de esta conclusión causal, si no la conocemos, no podremos entender cómo se desarrolla toda la carta. Entonces, esto de así que, ¿a qué se refiere? Pues se refiere a que él expone cuál es la situación del hombre, su situación muerta de pecado, que lo tiene separado de Dios, y el juicio inminente que tiene el hombre con respecto a Dios. Sea este judío, sea este griego, sea de cualquier índole, por cuanto todos pecaron, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y entonces podría resultar en un momento dado una carta donde el hombre se encuentra incapacitado para poder tener una vida eterna, porque por sus propios medios no lo puede hacer. Y grande misericordia de Dios, que viene a presentar un mensaje donde expone nuestra condición y hacia dónde vamos. Pero surge entonces esta palabra hermosa. Así que, hermanos, por todo lo que he expuesto desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12, dice, os ruego. Esta palabra de os ruego, que va enfocada solamente a los que son llamados hermanos y que trata de conciliar estas diferencias que hay entre los judíos y los gentiles, os ruego, es una palabra muy hermosa cuando nosotros podemos encontrar el significado que expresa en el griego. Y más allá de lo que nosotros entendemos como un clamor, significa que es un aviso, que es un exhorto, que es la palabra exacta, un exhorto. No sé si usted alguna vez estuvo en una situación de deberle al banco, ¿no? Bueno, creo que soy el único pecador aquí al respecto. Entonces, cuando uno caía en esta situación, pues llegaban así constantemente exhortos, ¿no?, de los bancos, y le exhortamos a que pague lo que debe, y le exhortamos, que más que todo era como una invitación para llegar a algún acuerdo y bueno, poder terminar con esa deuda, que gracias a Dios ya terminó. El griego también le llama que es una paranesis,
un mandamiento por el emisor, un aliento a hacer algo. Y de hecho es muy curioso la redacción que mandan los bancos, ¿no? Porque primero, bueno, ofrecen la tarjeta y no importa, usted téngala, gástela. Y después dicen, no, queremos otorgarle un gran beneficio y le vamos a dar el 20% de descuento. Y luego, pues como no hay capacidad, no, no se preocupe, ahora va el 50 y ahora va el 80 y a veces los bancos llegan hasta pagar ellos el 95%. Pero es eso lo que significa esta palabra os ruego. Pero aquí viene lo hermoso de este pasaje y dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Todo este pasaje empieza a ser escrito por las misericordias que Dios nos presenta en los capítulos que le anteceden. Pero esta palabra de misericordia llena mi vida y le embarga de un profundo sentimiento al entender lo que significa, porque expresa la idea de una inclinación personal que acoge a los miserables, a los rebeldes que están postrados en la miseria, incapacitados para salir de esa situación. Esto es, Dios un día ve a un Filiberto tirado ahí en el suelo, sin la capacidad, sin los recursos de ser salvo. Entonces Él ve esta miseria en la vida de los hombres. Y misericordia está conformado por esta palabra de miseria, pero también por cordia, que nos habla del corazón. Entonces, esto es la capacidad para sentir las desdichas de los demás, y tiene que ver también con otra palabra que se llama compasión. Entonces veo la necesidad de la miseria de aquel, y esta necesidad viene a mi corazón, y entonces viene una compasión que es saber vivir con otro su desgracia, pero también sentir con él cualquier otro sentimiento. Esto va más allá de solamente decir, ay, pobrecito hermano Williams, él no puede, él está incapacitado. No, pues no puede, pues ahí se va a quedar. No, sino que dice, yo amo al hermano Williams. Quiero que él regrese a la posición original. Quiero que en la justicia, en mi rectitud, donde yo estoy, su voluntad nuevamente vuelva a ser alineada a la mía, a justiciarnos a una misma forma, estar de una forma paralela. Por eso cuando hablamos de que hay líneas paralelas, son aquellas que van en una misma dirección, en un mismo sentido, y entonces procede a compadecerse de él y a ponerlo en la posición que originalmente él estaba. Había varios cantos en esta tarde hermosos. Uno de ellos decía, mira lo que ha hecho Dios, y hermano, pues trae mucho gozo al corazón, porque Dios puede tocar el cuerpo de todos, Él es omnipotente, Dios puede sanar. Pero lo más profundo y lo más hermoso es cuando Él toca esta parte de aquí, esta parte rebelde, esta parte que es contraria a su voluntad, a sus pensamientos. Cuando Él viene y toca esa parte de nuestro ser, las cosas ya no vuelven a ser igual. Y esto es algo que el pueblo de Israel no podía entender cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra. Porque Jesús, es claro, cuando les decía, es que ustedes a mí me buscan porque los sano, ¿no? 10 leprosos, uno regresa a dar gracias, pero los otros 9 volvieron a su condición original. Vete y no peques más. ¿Cómo podemos saber qué pasó en la vida de esta mujer?
pero es lo que buscaba el pueblo de Israel, esa sanidad física. Pero lo que Dios anhela es que no solamente el cuerpo, que un día vino del polvo y al polvo tiene que regresar. A él le interesa salvar, rescatar, sanar, restaurar el alma. Y continúa esto, dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Vuestros cuerpos, hablando nuevamente a la gente que ya había conocido a Dios, a Jesús como Salvador personal. Y habla de un sacrificio vivo, que es la entrega corporal a Dios, es la respuesta de fe del creyente a Dios. Pero mira, hermano, aquí la importancia de esta palabra ya no era una ofrenda donde se podía pedir un cordero, ya no es una ofrenda donde se puede pedir un macho cabrío, un becerro, harina. Ahora es una ofrenda que demanda la misma parte del oferente. Esto es, los animales fueron un tipo, pero ahora lo que Él está demandando es tú mismo en vida, vida que te es dada a través del Espíritu. Una donación en plenitud de la persona que lo ha conocido y que ha tomado parte de esta misericordia. Pero, ¿por qué? Porque cuando nos entregamos totalmente, no queda nada de nuestro yo, sino que es una entrega sin reservas. Y esta palabra, cuando se estudia, significa un respirar fuerte. No sé si alguna vez usted subió a las pirámides de Tehuantepec y como que las primeras veces uno va ahí, ¿no? Ay, sí puedo, sí puedo. Y ya de repente uno ve a unos compañeros y dice, ya no pudieron. Pero uno sigue avanzando, sigue subiendo. Y ya cuando llega a la parte última, todo nuestro respirar como que así es este tipo de sacrificio, darnos hasta dar nuestra última respiración. Cuando las cosas parece ser que ya no pueden continuar, cuando parece ser que todo ya ha terminado, dar nuestro último respiro es algo de lo que significa esta palabra de sacrificio. Y es vivo porque se da en vida, vida producida por el poder del Espíritu Santo. Pero también no solamente nos habla de este aspecto, no solamente del sacrificio vivo, sino también de un sacrificio santo. Y esta palabra de santo nos habla de una consagración, esto es, ser enfocado para un fin único y nada más. Sed santo porque yo soy santo. Algo que no se comparte. Y finalmente dice en este versículo, agradable. Y esta palabra de agradable es lo que a Él le complace. Pero para saber lo que a Él le complace, tengo que conocerlo. A veces uno puede llegar con un regalo a la fiesta de un cumpleaños, ¿no? Y a lo mejor a la persona no le gusta el color rosa. Y nosotros llegamos bien contentos, ¿no? Ay, compré un vestido color rosa, etcétera, le puse una bonita envoltura y ya. Y llegamos con la persona y le decimos, ay, te traje un regalo. Y ya, lo abre con desesperación y todo. Y, ay, pero ¿qué no sabías que el color rosa es el que más odio? A lo mejor si tú eres realmente su amigo, pues platicas con él y bueno, sabes los gustos de él. Y pues no serías tan osado de llevarle algo que no le gusta. Entonces, ¿a qué voy, hermano? Si nosotros realmente queremos complacer al Señor, tenemos que conocer qué es lo que a Él le gusta, qué es lo que a Él le place, qué es lo que Él demanda de nuestras vidas y comportarnos de esa forma. Y para conocerlo, no hay otra forma de hacerlo
sino solamente a través de su palabra. Y entonces su palabra obrará la fe que requiero para cumplir con su perfecta voluntad. Porque no es fácil escuchar la voz de Dios. Quiero que vayas a sacar a mi pueblo de Egipto. Y yo, Moisés, pero pues yo, o sea, con los recursos que tengo, pues no puedo. Pero cuando viene la palabra de Dios a nuestra vida, obra fe para decir, no es por lo que yo posea, no es por lo que yo sea, sino es por lo que yo voy a dejar que tú hagas en mi vida. Y entonces, el primer canto que entonó el hermano Gustavo, bueno, no es cierto, no lo entonó, lo pusieron en la pantalla, y él decía, oh, deja que el Señor te mueva. Y lo ponían en la pantalla, y como que había un conflicto ahí con los músicos, o no sé qué pasaba. Y otra vez decía, oh, deja que el Señor te mueva. Y no sé qué pasó. Y total que de repente se quitó el canto, y yo decía, sí, ese es el canto que quiero entonar, porque decía, oh, deja que el Señor te envuelva. Y hacia allá va esta parte del segundo versículo. Pero antes quisiera terminar con agradable a Dios, que es vuestro racional culto. La palabra culto es latreía y significa trabajar por la paga o el sueldo. Era la misma palabra que se utilizaba para un trabajador, un jornalero que daba su tiempo y esfuerzo a un contratista a cambio de un salario. Esto es, estaba la gente en la plaza y de repente se acercaba un contratista y decía, a ver, necesito tantas personas para ir a sembrar. Y ya entonces la persona que estaba ahí sentada decía, yo, por mi voluntad propia, puedo tomar el trabajo. Ok, bueno, entonces nos vemos de 6 de la mañana y a las 6 de la tarde termina tu jornada. Y entonces ya vamos y por nuestra propia voluntad trabajábamos y ya eran las 6 de la tarde, mi pago. Pero era muy diferente a la actitud de un criado, de un siervo, que era propiedad del dueño de ese lugar. Entonces, a lo que se refiere Pablo es que lo hagamos con voluntad propia. Y después este término se acuñó para dar el significado de una actividad que se realiza para siempre. Bien, pasando a este segundo versículo, si usted se da cuenta, dice y. Esta y es una conjunción copulativa que significa que si no se cumple la primera parte de esta expresión, no se puede llevar a cabo la segunda. Entonces, una vez que hemos estudiado el primer versículo, dice, pero además de cumplir lo que está escrito en el primer versículo, es necesario lo siguiente: no os conforméis a este siglo. Y esta palabra de conformar es en el griego una voz pasiva. ¿A qué me refiero con esto? Es a algo que tú no debes dejar que te hagan conformarte. Porque no es algo tan fácil el quedar influenciados por lo que se hace afuera en el mundo. Pero en este sentido requerimos no dejarnos conformar. Y dice, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Y esta palabra tiene que ver con que nosotros dejemos que se lleve a cabo una metamorfosis en nuestra vida, que implica el profundo cambio ocurrido en una oruga que luego como crisálida se transforma en mariposa. Y entonces estamos hablando de que es algo que se mantiene así quieto, una oruga que está así. Muchas veces hay algunos niños tremendos que dicen, le voy a ayudar a salir a esta oruguita, y ahí están rompiendo el capullo, ¿no? Y pues la otra pobre sale ahí y dice, pues no ha acabado mi ciclo. Pero a lo que voy es que es algo que nosotros debemos de dejar que Él haga.
tiempo, yo no sé, hermano. Hay para algunos que es algo muy rápido y hay otros que duran un poco más, pero recordemos que nuestros tiempos no son sus tiempos y que requerimos paciencia y sujetarnos para que Él lleve a cabo su completa obra. Ahora, esto en el griego es un verboide. ¿A qué me refiero? Es que cuando se traduce realmente estaría diciendo así: y no te dejes conformar a este siglo, mas déjate ser reformado constantemente por la renovación de vuestro entendimiento. El objetivo de la renovación es la mente, que es a lo que estábamos hablando. Pablo le enseña acerca de vuestra manera de pensar. Se trata pues de una renovación evolutiva del pensamiento de cada creyente, que lo veíamos un poco el jueves acerca de la razón del hombre desviada de la razón de Dios y la solución que tenemos al poder ser renovados a través de su palabra. Y al renovarse el pensamiento cambia el enfoque de las cosas. No, Señor, pues es que no puedo, soy tardo para hablar. Pero cuando confío en Él, las cosas cambian, porque Él viene y nos dice lo que va a hacer en nuestra vida. Cambia la percepción de ellas. El viernes, como a las 4 de la tarde, me avisaban que mi hermana estaba delicada, cuestiones del corazón, ya para comer batalla mucho. Y bueno, como ser humano había mucha preocupación en mi vida, pero yo ya tenía planeada, programada una clase y de hecho había movido algunas cuestiones para que la clase fuera más rápida, para que fuera en un lugar determinado. Y yo decía, ¿y ahora qué hago? Yo decía, Señor, confío plenamente en ti y bueno, ahorita te doy la prioridad a ti. Y ya para llegar a mi casa me dicen, ¿sabes qué? No podemos llegar a tu casa. Yo decía, uy, bueno, vamos a cambiar la situación. Pero yo seguía con ese pensamiento de mi hermana. Y luego hubo un partido en el Estadio Azteca y no había forma de bajar. Y tuve que bajar caminando de la casa hasta atravesar Tlalpan. Y ya cuando llego con mis alumnos y llegamos al lugar donde teníamos, me llaman por teléfono. Me dicen, no podemos llegar, el tráfico está pesadísimo. Y yo decía, ay no, pero de seguro que la perfecta voluntad del Señor es que estuviera con mi hermana y vengo con ellos. Y bueno, yo estaba así, pero enojado. Y ya llegamos a la casa. Y a ver, vamos a ver las tareas. No la hice. Ay, Dios santo. Y total que salí esa noche entre diciendo, yo creo que no era tu voluntad, yo creo que esto no era lo que tú me llevabas. Y había un muchachito ahí, como de unos 18 años, estaba todo así moquiento. Decía, a ver, quiero ver tu clase. Y yo, sí, pues estate aquí un rato, pero ya no soportó. Se fue a descansar. Y el domingo, hoy que llegaba, me decía, yo quiero el próximo viernes estar en tu clase. Y aquí está lo de la inscripción, aquí está lo de los libros. Y es un chico que yo conozco desde niño, pero yo nunca había observado el interés y la necesidad, el hambre de él. Y además en ese momento se dio una circunstancia de que él estaba enfermo y se retiró a su cuarto. Pero hoy el domingo al verlo, él estaba alegre, estaba contento y dice, quiero saber más, quiero prepararme más. Y dice, porque hace unas semanas yo estaba tentado a dejar las cosas de Dios. Y me siento en deuda y entonces le dije al Señor, gracias por haber cambiado todas las cosas. Gracias porque la clase no fue en ese lugar. Gracias porque la clase no fue en el momento en que yo lo había dispuesto, porque ese es mi carácter. A veces cuando las cosas no son hechas conforme a lo que yo pienso, digo, planeo, para mí viene un fracaso porque digo, todo se vino abajo. Pero agradezco a Dios
porque fue el motivo, la causa, la situación, el momento. Y yo sé que Dios tiene grandes planes para este joven. Y más cosas. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, porque entonces, cuando tú me dejes que yo te haga entender las cosas que tengo para ti, el significado va a ser otro. Y de esta forma entonces viene un propósito que se tiene que cumplir para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿cuál será esta perfecta voluntad de Dios? ¿Cuál era la perfecta voluntad de Dios en la vida de un Moisés? ¿Era que Moisés fuera más grande que todos? ¿Era que Moisés regresara a ser el príncipe que había salido de Egipto? ¿Era que saliera un Moisés y fuera un gran caudillo? No, era sacar a su pueblo de la esclavitud que estaba viviendo en Egipto. Bien, ¿cuál es la perfecta voluntad que se viene a cumplir en el huerto del Getsemaní? ¿Sanidad para el pueblo? ¿Quitarlos del yugo romano? Aun cuando el hijo estaba expresando: pase de mí este vaso, pero no sea lo que yo quiera, sino que sea tu perfecta voluntad. Bien, pues lo que yo quiero es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y hoy, al ver a cada uno de ustedes en este lugar, yo sé que la perfecta voluntad del Señor se está cumpliendo, porque ustedes, Diana, ustedes, hermano Carlos, ya no están perdidos. Pero ¿cómo puedo estar yo tranquilo y cómo puedo estar yo sentado aquí en este lugar si la respuesta que necesita la gente allá afuera yo ya la experimenté, yo ya la conozco, yo ya la he vivido? Pero esto no podrá ser posible si yo sigo con mis pensamientos tontos, torpes, sucios, limitados. Esto solamente será cuando yo deje al Espíritu Santo que obre en mi vida y que me haga tener ese mismo sentir que un día Dios tuvo de la vida de cada uno de nosotros. Entonces yo podré exclamar como Pablo: estoy endeudado y tengo deudas porque yo estoy en una situación cómoda aquí en este lugar, y la gente de allá afuera está necesitada de lo que usted y yo sabemos y hemos experimentado y hemos adquirido por su misericordia, no por nuestro propio esfuerzo y nuestra propia capacidad. Entonces, si Dios en esta noche a usted está tocando su corazón, porque muchas veces, ¿a dónde creemos que va a llegar el cristiano? A tener un ministerio, ser un gran predicador, ser un gran pastor, o realmente podemos todavía escuchar la voz de Él cuando dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. El Evangelio que es la respuesta para el alma perdida, el Evangelio que trae libertad para el cautivo, el Evangelio que transforma vidas, el Evangelio que nos enseña a tener fe cuando nuestras fuerzas se han terminado, desgastado, claudicado. Pero, si no, hermanos, las sillas seguirán ahí, esperándonos cada 8 días a venir, emocionarnos. Pero si el Espíritu Santo le está diciendo: tienes deudas, tienes deudas, tienes deudas, hay un altar.